ha subido su maldad delante de mí. Dice, el 2 dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Qué tremenda esta palabra, ¿verdad? De que alguien, que el Señor mande a alguien y que venga a pregonar en este país, en contra de este país. Qué tremendo eso. Dice, porque ha subido su maldad delante de mí, dice el Señor. Jonás fue llamado por Dios para advertirle a Nínive de que la iba a juzgar por sus pecados. Nínive era la capital de Asiria, una nación muy impía, brutal e inmoral. Israel odiaba a los asirios y los veía como una gran amenaza, porque Asiria era enemiga de Israel, siempre procuraba hacerles daño. Entonces que a Dios se le ocurrió mandar a un israelita a que fuera a hablarle la palabra al Señor a Siria, a los enemigos de él. Jonás no le cabía a él que Dios enviara a alguien la palabra de salvación al pueblo de Israel, al pueblo de Nínive. Entonces, y Jonás se levantó para huir. No se levantó, Jonás no se levantó para ir a buscar, a hacer el mandado, a obedecerle al Señor, sino que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros huimos de la presencia del Señor? Dios nos está hablando porque Él quiere bendecirnos. Ese es el anhelo del Señor, bendecirnos, pero nosotros, a veces Dios nos manda que nos acerquemos a Él para bendecirnos y nosotros desobedecemos, nos hacemos a un lado. Y dice, Jonás fue llamado por Dios para advertirle, llamarle la atención a Nínive, hablarle. ¿Cuántas veces a nosotros nos han hablado y pasamos por alto la palabra del Señor? Y a veces nos viene, y no sabemos por qué, nos vienen ciertos problemas. Dice, para avisarle, para advertirle que la iba a juzgar por sus pecados. Nínive era la capital de Asiria, una nación muy impía, mala, ¿verdad? Donde no había temor de Dios. Y dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás andaba huyendo de la presencia del Señor al desobedecerle cuando el Señor nos manda a hacer algo. Y nosotros decidimos huir de su presencia, estamos en desobediencia, vamos en contra de Dios. Jonás se levantó no para ir a hacer el mandado, no para ir a hacer lo que Dios le había mandado, sino que se levantó para huir de la presencia. Y cuando yo estaba escribiendo esto, digo, qué tremendo, ¿verdad? Ser uno tan desobediente, ¿verdad? Huir de la presencia de Jehová e irse a un lugar lejos de todo lo contrario, lejos de donde Dios lo había mandado. Dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, una ciudad que estaba contraria a donde el Señor le había mandado. Y pagando su boleto entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, donde Dios, según Jonás, donde Dios no le iba a hablar, Dios no lo iba a mirar, Dios no sabía que estaba desobedeciendo. Y dice, Tarsis era una ciudad en el sureste de España, a unos 4,000 kilómetros de Israel. Como tal, era uno de los lugares más remotos a donde Jonás podía ir en dirección opuesta a Nínive. Y él era un profeta. Él no era una persona como nosotros, ¿verdad? Que no llegamos allí, ¿verdad? Era un profeta, pero no le tenía temor a Dios.
Él decidió hacer lo que él quería hacer. Dice, Jonás huyó del llamado de Dios, negándose a entregar el mensaje de Dios a Nínive por temor de que ellos se arrepintieran y fueran librados del juicio de Dios. Mire hasta dónde llegaba la maldad de Jonás. No quiso llevarles el mensaje a los ninivitas por si acaso si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Jonás no quería que ellos fueran salvados. Que Dios nos libre de tener ese pensamiento, ¿verdad? De negarle la palabra del Señor. Y cuántas veces lo hacemos, de que no le hablamos a las personas por ciertas cosas, ¿verdad? Pero estamos negando nosotros a darle la palabra a la persona, y para eso el Señor nos ha llamado. Él no quería, dice, Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de ninguna nación, sino solo de Israel, el pueblo de él. Y sobre todo, que no tuviera compasión de Asiria. Jonás había olvidado que el supremo propósito de Dios para Israel era que fuera una bendición para los gentiles y que ayudara en llevarlos a un conocimiento de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nosotros. Nos ha sacado de diferentes lugares. A veces nosotros desobedecemos. Se nos hace más fácil irnos a Tarsis que ir allá donde el Señor nos manda, a Nínive. A veces dejamos con mucha facilidad el tiempo del servicio del Señor. Facilito nos vamos a la playa, o nos vamos a una comida, o nos vamos para diferentes lugares. Hay que pensar cuando tenemos que ir a la iglesia, y de allí que nos vamos a otro lado, nos estamos yendo en sentido contrario al Señor. Jonás no quería que Dios tuviera misericordia. Dios le estaba mandando que fuera, para que fuera los alcanzara, porque el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento del Señor, que todos se arrepientan y vengan a ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia del Señor, y Jonás se les estaba negando. Entonces dice, Cristo ha llamado a la iglesia a cumplir una tarea misionera mucho mayor que la de Jonás, porque el llamado de Jonás fue ir a Nínive, nada más. Y nosotros nos ha encomendado, el Señor nos ha mandado a ir a todo el mundo con el Evangelio. Nos ha mandado a que no tengamos fronteras, que vayamos a donde nos podamos ir, ¿verdad? El Señor nos ha llamado. Mateo 28 y 18 dice, mire lo que el Señor nos ha dado. El Señor ya nos ha equipado, pero yo no sé por qué todavía tenemos ese miedo como Jonás, de no querer dar ese paso. Dice que toda potestad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios no nos ha mandado desamparados, no nos ha mandado sin equiparnos. Eso depende de nosotros, qué tan fuertes somos en el Señor. Se le promete autoridad. Mire lo que el Señor nos promete. Nos promete autoridad y poder al pueblo de Dios para proclamar el Evangelio por todo el mundo. Jonás 1:4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire cómo Jonás puso en peligro toda la nave por la desobediencia de él. ¿Cuántas veces nosotros, por la desobediencia, nosotros ponemos en peligro la vida de nuestras familias? Tenemos que estudiar mucho la historia de Jonás. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras la vida de los marineros corría un gran peligro, el siervo de Dios estaba, ¿qué cosa haciendo? Durmiendo. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Ellos en su ignorancia estaban clamando al Dios de ellos, pero no les respondía. Fueron a buscar a Jonás y clama tú a ver si a ti te oye, a ver si nos salvamos. Dice, Dios envió una gran tempestad sobre el mar Mediterráneo a fin de persuadir a Jonás a que obedeciera. Miren, ni así se arrepintió Jonás para que obedeciera su llamamiento. Debido a la desobediencia de Jonás se puso en peligro la vida de los marineros a bordo del barco. Si los creyentes no estamos plenamente consagrados a Dios y a su voluntad, somos como espejo sucio y lámpara sin aceite. Tenemos que examinarnos cómo estamos. Tenemos luz, tenemos aceite para alumbrar los que están en la casa. Jonás 1:6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y el verso 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué buen testimonio estaba dando Jonás de él, que él creía en Dios, qué testimonio le estaba dando a los demás. Él no le temía, él no lo estaba honrando, él estaba deshonrando al Señor. Y dice el 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros estuviéramos conscientes que Él está con nosotros, nosotros tuviéramos un poquito de temor al Señor. No se nos hiciera tan fácil hacer cosas que no debemos hacer, o pasar por alto la palabra, pasar por alto el mandato que nos ha dado, lo obedeciéramos más. Dice Hechos 1:8, pero mire lo que el Señor nos ha equipado con todos los recursos que nosotros necesitamos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, pero nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es nuestra casa, nuestra familia. Qué difícil es alcanzar a la familia. ¿Por qué? Porque nosotros, me cuento yo, no estoy apuntando para ningún lado, la familia nosotros nos conocen desde que estaban chiquitos, ellos nos conocen los gestos, los gritos que les pegábamos, los insultos que les dábamos, y de repente que digamos nosotros que somos cristianos y nos miran que todavía andamos como el cangrejo y queremos enderezarlos a ellos, y dice, oye, enderezate tú primero, después me enderezas a mí. y por eso es que nosotros nos tardamos tanto en alcanzar a nuestra familia, y es allí donde el Señor nos ha mandado a alcanzar a nuestra familia. ¿Cómo tenemos nosotros que tener cambios? No es fácil, es más fácil enderezar el barco ajeno que enderezarnos a nosotros, pero no estamos solos, ¿verdad? El Señor nos ayuda, no es que tenemos nosotros que reconocer. Tenemos que reconocer nuestras faltas. Es más fácil mirar para allá que mirar para acá. Entonces nosotros tenemos que ponernos enfrente del espejo
¿Y cuál es el espejo? La palabra del Señor. Ese es nuestro espejo. Esa es nuestra guía. Ese es nuestro ejemplo. El ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Dice, el Señor no nos dejó huérfanos, no nos dejó desamparados. Lo único que pasa es que nosotros ponemos bloque, nosotros bloqueamos las promesas del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, vosotros y el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a andar con la frente en alto, ¿verdad? Predicando la palabra, porque nosotros tenemos refuerzo, porque si nosotros nos esforzamos por orar más por la familia, por clamar más al Señor, por dar un buen testimonio. Entonces, la familia de nosotros, si nos miran, ¿verdad? Que somos de veramente lo que predicamos, lo que decimos, dicen, yo quiero eso, van a querer seguir. Entonces, cuando ya tenemos nosotros refuerzo, porque nuestra familia nos está reforzando. Pero el otro modo le dice, bueno, ¿y por qué no le predica a su familia? Porque primero empiece por allí. Y mucha gente, y eso, a mí me lo han dicho, ¿verdad? Y su familia toda es creyente, le quedó una parte, pero no toda. Pero dice, Jonás 1:11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos? Mire lo que le preguntaron los de la nave. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. El 12, verso 1:12 dice, él les respondió, mire la solución que encontró Jonás. Tomadme y échenme al mar. ¿Hasta dónde estaría que él reconoció en el fondo del mar? Allí fue donde reconoció que había hecho mal. Échenme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre los que estaban en el barco. No solamente por él, sino que todos los que iban en la embarcación. La disposición de Jonás a morir para salvar a los marineros indica cuán culpable se sentía por desobedecer a Dios y por poner en peligro la vida de ellos. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, el 1:13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron por el mar, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. El 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. El verso 15 dice, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar, ¿qué hizo? Se aquietó, su furor, su furia, se aplacó, porque echaron al culpable allí. Vea qué tan tremendo es eso nosotros no tenemos sabiduría, no tenemos el conocimiento, qué tan grave es, qué tan gravoso es que un siervo del Señor, sierva la iglesia, desobedezca al Señor. Qué terrible eso. Y tomaron el 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Mire, lo que Jonás no hizo con su predicación, lo hizo cuando le echaron al mar. Quizás Jonás no hubiera alcanzado a los que iban en la barca, que verdad, Dios tiene propósitos, pero vamos a leer más adelante, dice, ellos ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron voto. ¿Qué es hacer voto? Un compromiso con el Señor. Un compromiso fiel. ¿Por qué? Porque ellos vieron la muerte cerquitas. Pero el 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire que a Dios no se le escapa nada. Nada.
tuvo cuidado de Jonás, un rebelde. Tenía preparado una ballena allí para que se lo tragara y no sufriera ni frío ni calor. Allí estaba comiendo a gusto, descansando. Digo, qué grande la misericordia del Señor. Sabía que lo iba a echar de la desobediencia, pero Él ya había preparado. Si nosotros tuviéramos un poco de fe, como dice la palabra del Señor, como el grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate y muévete y échate al mar, y lo que dice será hecho. Entonces, si nosotros creyéramos, ¿verdad?, la promesa al Señor, seríamos más obedientes, ¿verdad? No tuviéramos tanto miedo de predicar la palabra, fuéramos más obedientes. Dice, Dios proveyó un gran pez, tal vez una enorme ballena, para salvarle la vida a Jonás de manera milagrosa. Dios mantuvo vivo a Jonás durante 3 días en el vientre del pez. Bien comidito, bien guardadito, y allí no había manera para que él se escapara para ningún lado. Muchas personas, inclusive creyentes, niegan ese milagro, llamándolo no cierto. Jesús, sin embargo, lo consideró un hecho histórico. Empleó el incidente de Jonás y la ballena para ilustrar su propia muerte, sepultura y resurrección. Vamos a ver Mateo 12:39, dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque la gente le pedía señales al Señor, ¿verdad? Y entonces el Señor les contestó con la señal de cuando Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el mar, en el vientre de la ballena. Esta es la oración de Jonás para ser liberado de la muerte y su acción de gracia. De gracias. Dentro del gran pez se halló todavía vivo y clamó al Señor, aunque se creyó más muerto que vivo. El Señor oyó su oración y le perdonó la vida. Los creyentes nunca deben abandonar la esperanza en situaciones aparentemente insoportables. Al igual que Jonás, debemos pedirle a Dios misericordia y ayuda a encomendar nuestras vidas al Señor. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto fue cuando crucificaron al Señor Jesucristo, que estuvo 3 días. Los hombres en Nínive se levantarán, mire lo que dice Mateo 41, la profecía de lo que les anunció el Señor. Mire qué tremendo. Dice, los hombres en Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién le está diciendo esto? El Señor Jesucristo, cuando Él les predicaba a su nación, al pueblo de Israel, le predicaba y lo crucificaron, trataron de apedrearlo, entonces no lo recibieron, no lo aceptaron como el Mesías. Entonces dice que los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y condenarán a los judíos. Qué tremendo eso, porque un pueblo pagano condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién estaba allí? ¿Quién les hablaba? Les estaba hablando el Señor Jesucristo, más que Jonás, porque Jonás él había desobedecido, y el Señor obedeció todo lo que le mandaron hacer. Jonás 2:1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Esta es la oración de Jonás para ser librado de la muerte, y su subsecuente acción de gracias dentro del gran pez. Se halló todavía vivo y clamó al Señor. Allí aparentemente Jonás hizo una entrega total al Señor. Allí se rindió,
pero en cuanto salió de allí empezó a renegar. Dice, me echaste, el verso 3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Imagínense, en el mar todas las olas estaban pasando, pero no arriba de él, sino de la ballena. El 4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeé el abismo y el alga se enredó a mi cabeza. Jonás sabía que había sido desobediente y reconoció que era Dios quien lo arrojó al mar. Su mayor pesar y temor era ser desterrado para siempre de la presencia de Dios. Jonás 2:6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí, para siempre más tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando los creyentes oran, deben creer que nuestras oraciones van a la mismísima presencia de Dios en el cielo. Que muchas veces dudamos nosotros que Dios nos oye. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, dice Jonás, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen el pecado, la atracción de la vida, dice que la misericordia del Señor abandona. Los que van siguiendo vanidades. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. En el abismo, en el mismo momento en que Jonás estaba ofreciendo a Dios un sincero sacrificio de acción de gracias y alabanza, Dios intervino en su favor. Dios le dio otra oportunidad. Dios no se cansa de darnos oportunidades con la esperanza que nosotros seamos fieles, que le creamos y le obedezcamos. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hasta aquí el relato de Jonás han ocurrido 7 milagros. Primero, causó una gran tempestad. Segundo, dio la suerte para implicar a Jonás. Aquietó el mar. El 3. El 4 dice, dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. El 5 dice, lo mantuvo vivo dentro del pez durante 3 días. El 6 dice, hizo que el pez lo trasladara a la tierra. El 7 dice, hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra seca. Cuando estaba Jonás en el mar, nunca se imaginó que fuera, pero miren la respuesta de Jonás cuando ya recibió la vida, cuando ya recibió el milagro. Jonás 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El 3 dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. A Jonás se le llamó una segunda vez, para que predicara condenación y juicio. A nosotros no nos gusta que nos hablen con la verdad, ¿verdad? Pero cuando vamos a la palabra del Señor, allí nos habla el Señor. Allí no podemos quitarle ni ponerle. Dice, Dios le mandó a Jonás que llamara, lo llamó por segunda vez para que predicara condenación y juicio a la ciudad de Nínive. No le dio un mensaje suavecito. Su responsabilidad era entregar ese mensaje, ya fuera que los ninivitas lo recibieran o no. Fíjate que tan grande es la misericordia del Señor, nos da la palabra, pero la decisión de recibirla, de amarla y de obedecerla es de nosotros. Pero la palabra ahí está. Dice, a los predicadores del Evangelio se les llama a sí mismo anunciar todo el consejo de Dios. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte
exhorta con toda paciencia y doctrina. Deben predicar tanto de la misericordia como de la ira de Dios, tanto del perdón como de la condenación. Y a veces nosotros, cuando un predicador nos predica con la verdad, nos incomoda. Dice, no, ese pastor anda enojado, pura condenación trae. O se enoja uno, pero cuando va uno a la palabra no puede uno arrancar esos pedacitos y dejar nomás lo que nos gusta. Y el 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día predicaba diciendo, miren la predicación, él no se esforzó por arreglar un mensaje bien hermoso, un mensaje que le aplaudieran, él no se esforzó por eso, él iba enojado, después que salió de la panza de la ballena, iba enojado. Y él empezó a predicar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje que él daba. El 5 dice, y los hombres en Nínive creyeron a Dios. Y los hombres en Nínive creyeron, miren, con ese mensaje, que no iba nada de elaborado con amor, con dulzura, no, un mensaje crudo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres en Nínive creyeron a Dios con ese mensaje, fíjate. Creyeron y se arrepintieron. Creyeron a Dios y proclamaron, ¿qué cosa? Ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué autoridad? Dígame nosotros que pongamos nosotros a uno de nuestros hijos a ayunar. Nos garrotean. ¿Que les quitemos la comida? No, es un insulto. Si podemos ayunar nosotros calladitos, pero no ponerlos a ellos a que ayunen. Y Nínive, desde que se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás, creyendo, miren, ese pequeño mensaje que dio Jonás, lo creyeron ellos, lo aceptaron, y ellos hicieron todo lo que ellos pudieran, se arrepintieron de todo corazón, y todos fueron salvos. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Yo me pregunto porque no hemos hecho el trabajo como debiéramos hacerlo. Yo creo que nos hace falta ayunar 40 días y 40 noches. Y los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás creyendo que estaban condenados, creyeron ellos que estaban acabados, no había esperanza ya para ellos, a menos que se arrepintieran como expresión exterior de su genuino arrepentimiento y humildad, ayunaron y se vistieron de cilicio, se negaron a comer, y no solamente ellos, sino que le quitaron la comida a los animales también. Nos hace falta a nosotros llegar a ese, no esperar que venga, que digan que no, hacerlo antes que nos llegue el azote. Jesús declaró que Nínive se levantaría en el juicio para condenar a Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de las promesas. Como dijo alguien de allí, si al palo verde lo hicieron leña, ¿qué quedará del seco? Jesús declaró que Nínive se levantaría en el juicio para condenar a Israel, pero por no arrepentirse ni creer en él, nada más por eso. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó el rey de su silla, se despojó de sus vestiduras reales, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Cuando yo estaba leyendo esto, dije yo, ¿cómo estamos lejos? El 7 dice, hizo proclamar el rey, fue el rey el que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Él no empezó con los pequeños,
Él empezó con los grandes, la autoridad. Mire que aquí, que se le ocurriera al presidente Biden ponernos en ayuno a toda la nación. Que se cierren todas las compañías de trabajo, que no haya trabajo, que se cierren las marquetas, que no haya comida, que no vendan, que se cierre el agua para que no tomen agua. A ver si no entramos en ayuno. Aleluya. Y por 40 días, ¿verdad? Para que él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo hombres y animales. Miren, ni para los animales hubo agua. Bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y mismo se murió, no dice aquí que murieron. Jonás 3:8 dice, sino cúbranse de silicio hombres y animales. ¿Qué culpa tenían los animales? Y los animales no habían pecado, que habían pecado las personas, pero los animales pagaron el precio también. Y dice, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios, clamen. ¿Cómo iban a clamar los animales con sed y con hambre? Tenían que clamar más en poder, ¿verdad? Estaban clamando porque ellos tenían hambre y sed, pero miren el clamor. Clamen a Dios, ¿cómo? Despacito para que no lo oiga el vecino, para que no lo oiga el que está durmiendo al lado de uno, para que no lo oiga el que está al otro lado de la pared. ¿Cómo dice que clamaran a Dios? Fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Clamen a Dios fuertemente, y aquí deben de orar en secreto, que no oiga el vecino, cuidando mucho el oído del vecino, cuando venga el azote. A ver si nos va a dar vergüenza orar. Fuertemente conviértanse cada uno de su mal camino, de las rapiñas que hay en sus manos. Ya nosotros estamos viviendo un evangelio muy, pero va a llegar ese día. Va a llegar, ¿sabe por qué? Porque le dice la Biblia que la maldad ha subido al colmo. Entonces, por cuanto la maldad ha subido, también así va a venir, porque el Señor tiene más de 2000 años hablándole a la humanidad. Que se arrepientan y cada día se vienen las plagas, los problemas cada día más y más se están aumentando. ¿Por qué? En diferentes lugares, quemazones, inundaciones, enfermedades de todas clases se está brotando. Por si acaso así podemos nosotros que nos suene la campanita y podamos despertar. Pero ¿qué estamos esperando? Que venga un terremoto fuerte y vayamos a clamar allá abajo, como que se hunde la tierra, como Jonás. Pero ya allí muchos alcanzan la vida, pero otros no. Y tenemos que ser conscientes y leer la Biblia y saber que la Biblia es para nosotros hoy en día. La Biblia ha pasado de generación en generación, pero la hemos pasado por alto. La hemos pasado. El verso 9 dice, ¿quién sabe? De eso estaban diciendo los de Nínive. Ellos hicieron todo eso de cubrirse de silicio, hombres y animales, y clamar a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino y a la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Ellos no estaban seguros. Ellos no estaban seguros de que Dios los iba a perdonar. Ellos no estaban seguros que si Dios iba a tener misericordia, quién sabe si se arrepentirá Dios y se apartara del ardor de su ira. ¿Cómo es la ira del Señor? Ardor. ¿Sabe qué es ardor? Una quemadura. Ese es ardor. Ese es el ardor de la ira del Señor. ¿Para quién? Para la humanidad. Porque oyendo no hacemos caso. ¿Quién sabe si se arrepentirá Dios y se aparte del ardor de su ira? El ardor de su ira. Dios es paciente.
es cierto, pero la maldad ha llegado hasta arriba. Y no, dice, del ardor de su ira, y no pereceremos. El 10 dice, y vio Dios lo que, mire, el 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué grande es Dios, qué grande es Dios. Pero no tenemos que esperar que venga un sacudón así, porque muchos quedarán en pie y muchos, quién sabe. Y no lo hizo, no destruyó a Nínive. Tuvo misericordia de Nínive. Por cuanto el pueblo se arrepintió, Dios suprimió el plan de juicio. El deseo primordial de Dios es tener misericordia. A ver. El deseo de primordial, el deseo de Dios, lo que Él desea es tener misericordia, no ejecutar el castigo que está aquí plasmado en la Biblia. Él no desea ejecutar Él no planeó ningún mal para nosotros. Él quiere todas las bendiciones que vencen la tarea un día y saquen todas las promesas, apúntenlas y léanlas, verá qué lindas que son. Pero si nos vamos a ver las advertencias también tiene dice, por cuanto el pueblo se arrepintió, Dios suprimió el plan de juicio. El deseo primordial de Dios es tener misericordia, no ejecutar el castigo. Muchos dicen, pero Dios es bueno, en gran manera es bueno, con que ha amenazado. En no ejecutar el castigo con que ha amenazado. El Señor es un Dios que se conmueve y que se apiada de los pecadores que sinceramente se arrepienten. Este libro ilustra la verdad bíblica de que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento y reciban el perdón y la vida eterna. Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró de extremo, y qué cosa, se alegró, se enojó, porque perdonó al pueblo de Nínive. Y se enojó, y oró a Jehová y dijo, le está reclamando aquí en la oración, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nínive se arrepintió de todo su corazón. Y Dios canceló el juicio. Jonás 4:2 dice, y oró a Jehová y dijo, ya lo leí, el 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que mire hasta dónde llegó la gratitud de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mire, después de todo, enojado porque salvó a los ninivitas, él no quería que lo salvara, él quería que se llevara a cabo lo que Dios había dicho que quería hacer. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba enojado porque había salvado al pueblo de Nínive. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él se sentó allá a esperar que la ciudad se quemara, que pasara lo que hizo en Sodoma y Gomorra. Eso era lo que esperaba Jonás, pero cuando miró lo contrario, dice, para ver qué acontecería,
Preparó Jehová, que todavía Dios tuvo tanta compasión a Jonás. Preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. El 7 dice, y al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Miren que yo me pongo a meditar esto. Nada, pero nada de lo que a uno le pasa Dios despercibido de ellos. Dios tiene todo. Y luego dice, muchas veces dice, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esto? Porque no escudriñamos un poquito la vida, lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos dejado de hacer. Y allí nos vamos a contestar. Dice, Dios, en su infinita misericordia, dice el 8, aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Digo, todo Dios lo tiene, no es que Él planea ningún mal para nosotros, pero como dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. Si tú te vas por aquí, si tú me obedeces, si tú me amas y me obedeces y haces lo que está escrito en la palabra, mira, te voy a bendecir, te va a ir bien, ninguna enfermedad tocará ni tu cuerpo, ni tu morada, ni tu familia. Y allí están todas las promesas y también están las advertencias. Dice, el 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano y el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Le agarró un jaqueca, yo creo, o migraña, no sé qué le daría. Pero tal que Jonás dice, y se desmayaba y deseaba la muerte. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Era tanta el coraje que tenía, la angustia, que deseaba morirse. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho, me enojo, hasta la muerte. Mire, no era nadita de hipócrita Jonás. Era bien claro, él decía todo lo que sentía. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Cuántas preguntas encerradas hay aquí? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas veces uno le reclama al Señor? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquí? Porque examina tu vida. Examina tu vida. El 11 dice, no tendré yo... Jonás se enojó tanto por la calabacera que Dios le había puesto allí para que le hiciera sombra, para que no se asoleara tanto. Pero cuando Dios mandó que viniera un gusano y se comiera la planta, entonces se enojó mucho. Y Jonás no le había sembrado, él no le había echado una gotita de agua, el que le había puesto allí era Dios, el que le había dado el crecimiento de la sombra, y Jonás estaba enojado. Y a veces nosotros como nos enojamos tanto por algo que Dios nos da y nos lo quita. Que Dios nos ayude. Y no tendré, dice yo, mi piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y en su mano izquierda y muchos animales. Dios manifestó su amor por Nínive, Dios manifestó su amor por Nínive, es el amor del Creador por sus criaturas, aun cuando ellas hayan vivido en pecado y rebeldía contra sus leyes. Es un amor que excede en gran manera a cualquier amor humano. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios por la humanidad va más allá de su propio pueblo.
a las personas perdidas de todas partes. Esta verdad se vio plenamente cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por todas las personas. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Aleluya. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, haya caído en tierra firme. Levántese un ratito, vamos a orar. Un ratito, a pedirle al Señor que esta palabra haya abierto un poquito nuestro corazón, que hagamos conciencia de verdad de las promesas, de las advertencias que Dios nos ha mandado, y que Él es un Dios de amor y misericordia. Gracias te damos, Padre, por tu bendita palabra. Te pedimos, Padre Santo de la gloria, que nos hagas reflexionar, que no permitas, Padre, que nosotros provoquemos a ira, Señor, que te provoquemos a ira. Danos un corazón, Señor, un corazón obediente, Señor. Ayúdanos a obedecer, amar y obedecer tu palabra, ponerla por obra, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a ser, Señor amado, esas personas, Señor amado, que seamos obedientes, Padre, que no seamos, Señor amado, desobedientes, que no seamos rebeldes a tu mandato, Padre. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu presencia, que tu Santo Espíritu venga, Señor, sobre nosotros, que venga capacitándonos, Padre Santo, para que podamos hacer un lado el egoísmo, el orgullo, Señor, la pereza espiritual. Señor, te pedimos que tú nos fortalezcas, Padre, que tú nos levantes, Señor, que venga tu Santo Espíritu sobre nosotros, quemando todo lo que no te agrada, quemando todo estorbo, Señor, quemando y arrancando toda incredulidad, toda dureza de nuestro corazón, Señor. Llénanos de tu presencia, danos la sabiduría, el discernimiento, sobre todo, Padre. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor, ayúdanos a amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poner por obra, Señor amado, tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer testimonio, Señor, primeramente en nuestra casa, Señor. Ayúdanos, danos gracias sobre gracias, Señor, ante los ojos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las personas que nos rodean, Padre. Ayúdanos, Señor amado, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, tomando control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra emociones, Padre, en el nombre de Jesús. Danos dominio propio, Padre bendito, para cuando venga una circunstancia un poco difícil o difícil, Señor, nosotros podamos, Señor, acudir a ti, clamar a ti, ponerte todas las cosas, Señor, en tus manos, porque tú eres el alfarero divino, tú eres el hacedor de maravillas, tú eres el creador. Tú quieres, Señor, que nosotros te obedezcamos, que te amemos con todo nuestro corazón y te obedezcamos, Señor amado, a tu palabra. Padre, te pedimos que nos des un corazón sabio y entendido, Padre. Quita, Señor, arranca, Señor, esa maleza de nuestro corazón. Arranca, Padre bendito, toda rebeldía, toda desobediencia, toda ignorancia. Señor amado, arranca todos los complejos y los perjuicios, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Padre, a ser obedientes a tu bendita palabra, Señor. Ayuda nuestro vocabulario, Señor, nuestro temperamento. Queremos ser, Señor, luz en medio de las tinieblas, Señor. No queremos ser piedras de tropiezo. Queremos, Señor amado, ir quitando las piedras, Señor, que encontramos en nuestro camino, para aligerarle el camino a los que vienen detrás. Señor, danos gracia, sabiduría y gracia sobre gracia ante los ojos de nuestra familia, los que nos rodean, Padre Santo. Que seas tú, Señor, tomando control de nuestra vida, Señor, tomando control de todo nuestro entorno familiar, Señor. Le pedimos, Padre bendito, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos, Señor, en la noche, ministrándonos de día, ministrándonos de noche, ministrándonos en todos lados, en todo tiempo, en todo lugar, Señor.
que seas tú, Señor amado, que seas tú, Señor, redarguyéndonos, Señor, cuando cruza un pensamiento que no te agrada, Padre. Le damos gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que si tan solo podemos creer, veremos tu gloria. Queremos creer, aumentanos la fe, Señor, aumentanos, Señor, ese amor por ti, la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este pueblo, Señor, que te has permitido que vengan, Señor, que hayan venido a escuchar tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, que nos des la sabiduría. Te damos gracias por ello, Señor amado. Bendice sus vidas, Señor, bendice su entorno familiar, su entorno espiritual, bendícelo, Señor amado, arranca toda enfermedad, toda decadencia espiritual y física, Señor, arranca todo estorbo, Señor, todo lo que no te agrada, Señor, arráncalo y siembra en nosotros la buena palabra, siembra en nosotros, Señor amado, el amor, la paz y el gozo, Padre. Te pedimos, Señor amado, que seas tú guiándonos a toda verdad, toda justicia. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor, y que haya paz en nuestro corazón, Señor, que llevemos la luz, la paz, el gozo a nuestras casas, a nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.